Bien, señores, para todos entonces muy buenas tardes. Un placer volverlos a ver a ustedes ya por última vez. No, por penúltima vez, porque pues falta el parcial, ¿no? Pero bueno, muchachos, la verdad, pues alegre y triste porque pues ya con ustedes, de aquí sí ya creo que ya no nos volvemos a ver. Ya saben que la última materia que nos encontramos, señores. Lástima pues que no la pudimos hacer a nivel presencial, pero bueno, se hizo un trabajo ahí. Espero que haya sido bueno. Eh, y en fin, de pronto nos miraremos allá, pero ya no con el contacto que tenemos o que habíamos tenido hasta el momento, ¿no? Igual les deseo muchos éxitos a ustedes de aquí en adelante, muchachos, en todo lo que les venga, ¿no? Posteriormente, ¿listo? Y pueden seguir contando conmigo, jóvenes, así ya no nos veamos en materias, pero ustedes saben que conmigo pueden seguir contando, ¿listo? Bien, señores, entonces comenzamos ahorita con el último tema. Es algo muy rápido, ¿cierto? Repito, solamente es una introducción, ¿no? Esto ya lo verán muy bien, asumo yo, en la próxima materia. Asumo no, ahí miran esa parte que pues hacía referencia ya a más profundidad, ¿no? Relacionada con la parte de sistemas de tuberías. Bien, entonces, en este momento, chicos, permítame, a ver, aquí pasó algo raro. Ok, listo. Entonces, empezamos nuestra socialización, ¿cierto? Hablando de los sistemas de tubería, jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros decimos que los sistemas de tubería, para poderlos estudiar o para hacer el diseño de los sistemas de tubería, los dividimos en dos partes, ¿cierto? Los primeros que se llaman sistemas de tubería en serie y los segundos que se conocen como sistemas de tubería en paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de tubería en serie y un sistema de tubería en paralelo? Entonces, la diferencia radica específicamente en la cantidad de caminos que posee el fluido, llámese agua o cualquier tipo de líquido, la cantidad de caminos que tiene para ir de un punto a otro punto del sistema. ¿Listo? ¿No? Entonces, si un ducto que transporta fluido, ¿cierto? Solamente es ese ducto para ir del punto A al punto B, decimos entonces que ese sistema se llama sistema de tuberías en serie. Pero si por el contrario, para ir del punto A al punto B, ¿cierto? Tiene ramificaciones, o sea, tiene otras partes, otros conductos, ¿no? Y al final, ¿cierto? Llega al punto B, entonces decimos que ese sistema se llama sistema de tuberías en paralelo. ¿Y cómo funciona esto de los cálculos? Prácticamente lo mismo que como se trabaja en electricidad, ¿cierto? Cuando hablamos de resistencias en serie, resistencias en paralelo, prácticamente lo mismo. Tanto así, ¿cierto? Que en resistencia, cuando se habla de electricidad o electrónica, cuando hay varios caminos, ¿cierto? Se habla de mallas, ¿cierto? Y ahí esas mallas, para calcular la corriente, lo que se hace es utilizar una ley que se llama la ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Bueno, o sea, la pronuncian de diferentes maneras. La verdad, ni sé cuál de esas será la mejor, la forma correcta de pronunciarlo, pero bueno, ustedes ya la entendieron ahí. Y aquí, señores, esos mismos cálculos, ¿cierto? Es decir, para calcular cuando son varias redes, que es lo que ustedes se van a encontrar en su vida práctica, ¿no? Cuando llega el fluido a su casa, después del contador hacia adentro de una casa, ya van a encontrar que una tubería se va por un lado, la otra por el otro, o sea, son unas mallas, ¿cierto? Creo que se utiliza otra palabra, si no estoy mal aquí, para representar esas mallas. Pero entonces, igualmente, muchachos, se hace prácticamente los mismos cálculos que se hace con Kirchhoff o Kirchhoff, pero aquí se lo conoce como método de Cross, Hardy-Cross, ¿cierto? ¿Ya? En donde se supone hay que hacer unas suposiciones de entrada y hay que tener unos datos de entrada y al final lo que se hace es resolver unos circuitos hidráulicos ahí, ¿cierto? Repito, esto es tema ya de la materia que viene el próximo semestre,
¿no? Pónganle mucha atención, que eso es propio de ustedes, señores. Y aparentemente uno cuando mira un poco de cosas, hay un poco de tubería, esto a la vaina le da miedo. Porque si, uy, esto es complicadísimo. No, señores, no. Mucho más ahora, señores, que tenemos a nuestro medio programas, software, ¿cierto? Y lo mínimo, muchachos, una hoja de cálculo, como es el caso de Excel, que es la magnífico, es la machera, pues. ¿Listo? Bien, entonces, siguiendo con la introducción de este tema, decimos entonces que los sistemas los clasificamos así de acuerdo al camino, ¿no? Que tiene un fluido para circular de un sitio a otro. Y para poder hacer el diseño de tuberías en serie, ustedes dirán, profe, ¿y esto es real? Es decir, ¿esto es teoría nomás o estos sistemas que usted está comentando se encuentran en la realidad? ¿Sirven para calcularlos? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todo lo que vamos a ver aquí es de la realidad. Repito, esta materia, ya desde la parte práctica que empezamos a ver nosotros, con lo que es ecuación de Bernoulli, en adelante todo eso es real. Eso no es teoría, que solamente son fórmulas y todo ello, sino que es teoría aplicada al campo como tal. Entonces nosotros decimos que dentro de los sistemas de tubería en serie existen tres clasificaciones, pero estas clasificaciones se las hace solamente en cuanto a organizarlos, ¿no? Es como ordenar la forma de calcular, ¿no? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si yo quiero calcular pérdidas de energía, entonces lo voy a llamar al sistema, todo aquel sistema de tuberías en serie, en las cuales lo que me pide o la incógnita es las pérdidas de energía o la adición de energía al sistema de tubos, lo vamos a llamar clase 1. Simplemente es eso, es darles nombres para que nos quede fácil, ¿cierto? Y ordenado los cálculos de estos sistemas. Entonces encontramos tres sistemas en la parte de tuberías en serie, el sistemas clase 1, sistemas clase 2 y sistemas clase 3. Entonces repito, ¿no? Se los llama así, solamente es con base en las incógnitas que nos está pidiendo cada uno de los sistemas. Pero todos estos tres son sistemas de tubería en serie. ¿Listo? Es decir, es una tubería grandota, ¿ya? La cual, ojo, la cual puede contener, ¿cierto? Una tubería pequeña. Es decir, viene una tubería grande y por A o B motivo, ¿cierto? Hay que reducir su diámetro. Entonces la tubería grande baja un diámetro pequeño y continúa. Entonces usted ahí requiere, por ejemplo, encontrar el diámetro, encontrar la velocidad, encontrar el caudal, encontrar las pérdidas, ¿cierto? Todos esas incógnitas, ¿no? Usted de en un solo problema no las puede resolver. ¿Listo? Entonces debemos hacerlo de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad. Bien. Entonces decimos, por ejemplo, que en el sistema clase 1 se llama así porque, como ya lo había dicho, lo que nos pide el problema siempre va a ser encontrar unas pérdidas, encontrar la energía que una bomba le está adicionando y con esto, en realidad lo que se está buscando es la potencia de esa bomba, porque una vez que usted tenga esto, ya sabe que puede encontrar la potencia. ¿Listo? A eso se les llama sistemas clase 1. ¿Listo? Sistemas clase 2 son aquellos en los cuales lo que pide el problema es encontrar la velocidad con la que se está moviendo un fluido dentro de la tubería o también el caudal. Es que si usted ya tiene la velocidad, ya tiene muerto el caudal también. ¿Listo? Entonces, si usted ya tiene la velocidad, tranquilamente puede encontrar el caudal, que es un parámetro importantísimo dentro de los sistemas hidráulicos. No, ahorita no me parece. O si juega abajo, por favor. O aquí, pero no vaya a ser basura. Y el sistema clase 3, cuyo objetivo es encontrar el diámetro de la tubería. Estos sistemas clase 3 se dice que son un verdadero problema de diseño, ¿ya? Porque requiere de la aplicación al mismo tiempo de unas 3 o 4 ecuaciones, ¿cierto? Entonces es un problemita un poquito de cuidado, no es difícil, simplemente hay que estar pilas, estar atentos, ¿cierto? A la variación de esas 3 o 4 ecuaciones y ya. Pero repito, antes sí era un inconveniente cuando no existían estos medios, ¿no? La parte de programación y todo eso. Hoy
hoy en día no tiene ningún inconveniente porque, pues repito, lo que hace usted es programar las ecuaciones, ¿cierto? Y desde que usted haga buen planteamiento de esas ecuaciones y mirar cómo varía cada una con respecto a otra de las ecuaciones, murió la cosa. ¿Listo? Ok. No enseñar ya las cosas. Bien, señores. Ahora tenemos los sistemas de tubería en paralelo. Entonces, como ejemplo, pues podemos hablar de dos, ¿no? Los sistemas con dos ramas, sistemas con dos ramas y los sistemas con tres ramas, ¿cierto? O con cualquier número de ramas. O sea, lo que se aplique para sistemas con tres ramales o ramas, se aplica para cualquier sistema que tenga más de tres ramales. ¿Listo? Y repito, el básico, que es un sistema de dos ramales. ¿Listo? Igual, bien sea el de dos, el de tres o el de cualquier número de ramas, se lo puede resolver con el mismo método. ¿Vale? Entonces observen aquí, miren chicos, aquí observamos, miren, ¿cierto? Que el fluido viene desde pasa por una tubería, ¿no? Y pasa por un punto, aquí lo llaman el punto 1, ¿cierto? Y aquí miren que tiene tres caminos. Si se dan cuenta, tiene tres caminos para continuar hacia el punto 2. ¿Cuáles son los tres caminos? ¿Sí alcanzan a mirar, muchachos, el gráfico? Sí, señor. Vale. Entonces observen, miren, viene viene por el tubo 1, ¿cierto? Y él automáticamente llega y se va, parte por el A, parte se va a ir por el tubo B y parte se va a ir por el tubo C. Siéntese ahí en ese coso si quiere. ¿Ya? Y obviamente, como él tiene que continuar, aquí no puede haber vacío, ¿cierto? Él tiene que continuar, señores, y al final, gracias, y al final, ¿cierto? Se van a encontrar en el punto 2. ¿Cuál es la conclusión matemática o la ecuación que podemos encontrar aquí, muchachos? Sin necesidad de yo enseñárselas. ¿Cuánto vale Q2, por ejemplo? ¿Cuánto valdría Q2? La suma de los tres caudales. La suma de los tres caudales, muchachos. ¿Se dan cuenta? Esto es Kirchhoff, muchachos. En electricidad, ustedes miraron algo de eso en alguna física, ¿cierto? Es Kirchhoff, nada más. ¿Cierto? Mira, la suma de los tres caudales, ¿cierto? Lo que entra debe ser igual a lo que sale, ¿cierto? ¿Qué entra? Q1. Q1 debe ser igual a Q2. Pero ¿quién es Q1? Q1 es la suma de QA más QB más QC. O lo que es igual, Q2 igual a QA más QB más QC. ¿Listo? Eso es importante. Y otra cosa importante es que las pérdidas de energía que se presentan entre el punto 1 y el punto 2, señores, deben ser las mismas, ojo, y esos son los postulados, las bases, los fundamentos que uno debe asumir cuando comienza a hacer los cálculos en esta parte. Claro, esto es demostrable, por supuesto, ¿cierto? Entonces se dice que después de una demostración, ¿cierto? Las pérdidas que hay entre el punto 1 y el punto 2 son las mismas, ¿cierto? Como, mire, las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2 son las mismas que las que hay por el tubo A, que las que hay por el tubo B, que las que hay por el tubo C, sin importar que tenga en cada uno de esos tubos. ¿Listo? Pero son las mismas. ¿Listo? Bien. Y bien, señores, como les había dicho, entonces cuando ya son sistemas muy grandes, lo podemos hacer con sistemas, con cálculos normales, como se trabajó, por ejemplo, en el sistema clase 1 o clase 2, pues que ya vamos a mirar cómo se hace eso, ¿cierto? O ya con un método estructurado, que es el famoso método de Cross, Hardy-Cross, ¿listo? Que no es más que la aplicación de lo que les digo, la ecuación de Kirchhoff, ¿cierto? Pero en el caso, pues eso es en electricidad, aquí es en mecánica de fluidos, pues en la parte de fluidos como tal, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué se debe, repito, considerar cuando estemos trabajando con sistemas de tuberías en paralelo? Esas consideraciones, que ya las nombré ahorita. La primera, que el caudal, ¿cierto? A la entrada de las tuberías en paralelo debe ser igual a la suma de esos caudales. Es decir, ¿cuáles caudales? Los que pasan por cada una de las tuberías. Si aquí hubieran 4 tuberías, pues será igual a la suma de las 4 tuberías. Ahora, una de las preguntas que podría surgir por ahí es, profe, ¿y
¿cuál va a ser el caudal mayor? ¿O todos son iguales? No, los caudales no van a ser iguales necesariamente. Los caudales dependerá, señores, del tamaño del conducto, ¿cierto? ¿Qué tan grande es el diámetro de este conducto, de este o de este? También dependerá pues de las pérdidas que se presenten, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Pero principalmente es de esto, ¿no? Del tamaño que hay ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y lo otro que habíamos dicho, mire, estas son las consideraciones a tener en cuenta, que las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Van a ser las mismas. ¿Listo? Que hay en la tubería 1, en la tubería 2 o en la tubería 3. ¿Listo? Eso es importante. Bien, entonces empecemos a analizar, señores, los sistemas de tuberías en serie. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un sistema de tubería, solamente es una imagen para mostrar, ¿no? Pero pues vemos, este no está en serie, este en realidad es un sistema de tuberías en paralelo, ¿cierto? Ok, entonces mire, vea, viene el fluido por acá y por acá él siempre se va a encontrar con dos caminos, ¿listo? Pues la mayor cantidad de caudal se va a ir por donde tenga menos restricciones. ¿Y por dónde va a tener menos restricciones? Por donde el diámetro sea mayor. ¿Listo? Bueno, entonces, importante, señores, a tener en cuenta cuando se hable ya del diseño, de los cálculos como tal, señores. Y es que cada vez que nosotros hablemos de cálculos de tuberías, se deben considerar 6 elementos primordiales. 6 elementos de los cuales muy probablemente 5 de estos usted debe conocer para poder empezar, 5, 4, ¿cierto? O mínimo 3, ¿cierto? Deben conocer para empezar a hacer sus cálculos. ¿Listo? Ok, comenzamos con el primero. Entonces, importante, usted debe tener en cuenta que en un sistema de conductos van a haber pérdidas de energía, probablemente haya una bomba, probablemente, no siempre, ¿ok? Pero pérdidas siempre van a haber, eso sí, no hay nada que hacer, ¿no? Como el fluido va a estar en movimiento, pues va a tener una velocidad, entonces usted de antemano, apenas comience a hacer un cálculo, debe ya ir teniendo en cuenta eso en su mente, ¿listo? Usted sabe que el fluido va a pasar por una tubería, por ende, esa tubería debe tener un diámetro, obviamente, ¿listo? Y todas esas cosas ya tienen que irlas metiendo usted en su mente para empezar a hacer los cálculos, ¿listo? Tiene que saber, si a usted le dicen, vea, que tiene que calcular un sistema de tuberías, usted lo primero que debe preguntar o ir al sitio e informarse, ¿no? De dónde a dónde necesita ese sistema de conductos, entonces tiene que tener una longitud, y esa es clave, esa longitud, ¿bien? Y obviamente, pues si el fluido se va a conducir a través de una tubería, pues obviamente, señores, esa tubería, usted tiene que, dentro de la parte del diseño, hacer una selección de materiales. Usted tiene que decir, bueno, junto con el cliente, decir, bueno, la vamos a hacer de qué material, usted en qué material la necesita, ¿ya? O el cliente le va a decir, no, usted propóngame. Entonces, ya mirando el tipo de fluido, las propiedades del fluido, el ambiente en donde va a estar, ¿cierto? Entonces ya se empieza a ir eligiendo, ¿cierto? Los precios, ¿cierto? La parte económica, en fin, ya uno ya empieza pues a ir analizando esa partecita, ¿cierto? Y lo último, señores, les dije que eran 6 elementos, lo último, ¿cierto? Importante, pues obviamente, eso es como lo básico, ¿no? Saber cuál es el fluido que se va a transportar por ese sistema de tuberías, y en ese sentido no solamente saber, por ejemplo, si es agua, si es aceite, sino a qué temperatura, a qué condiciones medioambientales, ¿cierto? Va a transportar ese fluido. ¿Listo? Eso, muy bien. ¿Ok? Eso es importante. Dentro de estas, muchachos, dentro de estas 6 condiciones, como les decía, ¿no? Generalmente 3 de estos parámetros, ¿cierto? 3, ¿no? Se deben conocer. Eso es lo mínimo, ¿ya? Si usted tiene todo esto desconocido, imposible resolver un sistema de conductos. Usted debe conocer 3 de estos parámetros. Ejemplo, la longitud, la rugosidad y las propiedades del fluido, por ejemplo, o la velocidad, el diámetro y la longitud, por ejemplo. Mínimo 3, ¿ya? Para que usted pueda hacer la resolución de su problema. De lo contrario, imposible. Bien, entonces comenzamos con el sistema clase 1.
recuerden que ahorita esto es simplemente una introducción, ¿ya? Pero ustedes tienen una ventaja que este primer sistema ya hicimos un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pide el sistema clase 1? Ya lo hemos dicho, ¿no? Nos pide es o encontrar las pérdidas que se da en la tubería, ¿cierto? Encontrar esas pérdidas, o en su defecto encontrar la energía adicionada, o ambas, ¿cierto? Eso es lo que pide primordialmente el sistema clase 1. Entonces, un ejemplo de esos es el que ustedes miran aquí en la pantalla, miren, ¿no? Entonces, aquí lo que nos están pidiendo, por ejemplo, puede ser, este ya lo hicimos, ¿se acuerdan? La clase anterior, lo que nos pedía era encontrar las pérdidas que se da en ese sistema de conductos, ¿cierto? Creo que era este mismo, si no estoy mal, ¿ya? Entonces, encontrar las pérdidas que se dan en ese sistema de conductos, en donde vemos que aquí hay un conducto que es de mayor diámetro que el conducto que está por acá, que se llama conducto de descarga, ¿cierto? Y este de succión, ¿bien? Entonces, ¿cómo se resuelve, muchachos, este tipo de problemas clase 1? No tiene ningún inconveniente, señores, ¿ya? Este problema se resuelve muy sencillamente resolviendo las ecuaciones, ¿cierto? Si nos piden las pérdidas de energía, pues encontrar las pérdidas utilizando las ecuaciones que ustedes ya las manejan, miren, ¿cierto? Las mínimas o las básicas, estas que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, es resolver estas ecuaciones de acuerdo a la incógnita, repito, que puede ser HL o HA. Y entonces, en HL, lo que tienen que hacer allá es ir ecuación por ecuación, de acuerdo a los elementos que aparezcan en el sistema, ir resolviendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pérdidas que se dan aquí en la entrada? ¿Cuáles son las pérdidas por fricción? ¿Cuáles son las pérdidas por fricción en la tubería de descarga? Las pérdidas en la válvula y así sucesivamente en todo el sistema y listo. Eso no tiene ciencia, ¿listo? Es un poquito laborioso, pero no complicado. Es de cuidado, lo único. Como lo decía la clase anterior Joseph, de pronto pilas es en las tablas que utilicen, no equivocarse allá, ¿cierto? Que sí ha pasado. Y esa equivocación, que son de pronto muy sencillas, pueden ocasionar problemas graves, ¿no? En un diseño que se haga. ¿Listo? Entonces, miren, ahí vemos, por ejemplo, un sistema clase 2. Todos los sistemas clase 2, ¿cierto? Como ya lo miraron, lo que busca un sistema clase 2 es encontrar la velocidad o el caudal, ¿no? Que está pasando. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en esta imagen? Mira, es una tubería sencilla, una tubería larga, ¿cierto? Una tubería larga, no es más. Entonces, dentro de los sistemas clase 2 tenemos tres tipos de problemas, ¿cierto? O los podemos dividir en tres tipos de problemas, ¿no? Primero, cuando lo que me piden, ¿cierto? Es hallar, por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? En un conducto recto, ¿cierto? Que no tiene bifurcaciones o divisiones, o que no tiene accesorios, ¿cierto? ¿No? Ni que tiene cambios de diámetro, simplemente un solo conducto. Entonces me están pidiendo ahí encontrar la velocidad. La otra posibilidad, ¿cierto? Es que me pidan que en el sistema clase 2 haya la velocidad, ¿cierto? La velocidad o el caudal, pero considerando que ese sistema tiene accesorios, mire. Entonces, mire, tiene aquí la tubería, mire, aquí viene, ¿cómo se llama? Codos, ¿cierto? Mire, aquí viene otros elementos, ¿no? En fin, ¿listo? Y aquí, pues, miren, ese mismo que estoy explicando, pues, mire, hay también dos tipos de tubería, una tubería grande, ¿cierto? De mayor diámetro y una tubería de menor diámetro. Entonces, ese es otro sistema clase 2. El objetivo, encontrar cuál es la velocidad. Cuando hay este caso, este problema en donde hay dos tuberías, ¿cierto? Aquí es un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay que hallar dos velocidades. La velocidad del conducto grande y la velocidad del conducto pequeño. Cuando hablo de grande y pequeño me refiero al diámetro. ¿Listo? Y el otro problema, ¿cierto? Los dije en desorden. El otro problema es un problema en el cual la tubería es del mismo diámetro, ¿no? Pero tiene accesorios. Entonces, repito, primer problema, hallar la velocidad, ¿no? En un solo tubo, recto. Entonces, aquí las pérdidas solamente son por fricción. Segundo problema, un conducto, un solo conducto, miren,
El mismo diámetro tiene todo el conducto, pero aparte de que es un solo conducto, tiene accesorios. Entonces tiene que hallar, o tiene que, para hallar la velocidad, tiene que considerar que van a haber pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios menores. Y el tercer problema es cuando hay dos tipos de conductos, uno de mayor diámetro, uno de menor diámetro, y esos dos conductos están acompañados de accesorios. Esos son los tres tipos de problemas que se pueden presentar dentro de los que se llaman sistemas clase 2. ¿Listo? Objetivo, encontrar velocidades. ¿Ok? Ese es el caso. Entonces, a diferencia del sistema clase 1, los sistemas clase 2 y clase 3 se resuelven por métodos como el caso de iteración, ¿cierto? Específicamente el libro de Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott, cuarta edición, nos propone unos métodos que no les da nombre, pero son métodos de iteración que usted los puede resolver por algún método de los métodos numéricos, ¿cierto? Como creo, si no estoy mal, el que están utilizando ahí en Robert L. Mott, si no estoy mal, es el de Newton-Raphson. ¿Listo? Lo puede hacer usted por ese método, emplear cualquiera de los que usted ya conoce o va a conocer el próximo semestre, si es que ya no ha visto la materia, que yo creo que ahorita lo estaban viendo, no sé. ¿Listo? Entonces, estos se resuelven por métodos de iteración. Entonces, bien, hay otra posibilidad, ¿no? Cuando la tubería, entonces, mira, aquí está, ¿no? Cuando es una tubería recta, como el caso de la imagen, ¿cierto? O cuando tiene pérdidas secundarias, ¿no? Entonces, aquí vemos los tres casos, mírenlos, ¿cierto? Aquí hay dos tuberías con pérdidas secundarias y tubería recta. Bueno, listo. Cuando es una tubería recta, repito, hay una posibilidad adicional, ¿no? Que es utilizar una ecuación, ¿no? Es una ecuación muy sencilla, ¿cierto? Que es la que ustedes miran aquí en el tablero. Se la ve complicada, pero no es así, ¿ya? Es una ecuación muy sencilla. Usted llega y la programa, la mete a Excel, ¿cierto? Y ya, no es más. Y automáticamente le va a dar su caudal. ¿Listo? Recuerde que el objetivo es velocidad o caudal. Y ya, murió eso. Bien, eso se aplica cuando pues es una tubería recta, ¿ya? Pero ya cuando es con pérdidas secundarias o con dos tuberías, nos toca obligatoriamente meternos por el método pues, de iteración. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese método de iteración? Llegamos nosotros y le damos un valor semilla a alguna de las variables que nos interesa. Y una vez que le hemos dado ese valor semilla, un valor inicial, ¿cierto? Empezamos a hacer iteraciones, ¿cierto? Hasta que logremos buscar que el error entre esas iteraciones, ¿cierto? Sea un error muy bajito, muy bajito. Y entonces ahí ya podríamos nosotros parar para decir, bueno, la respuesta en la velocidad es de tanto. ¿Ok? Muchachos, una pregunta. ¿Ustedes ya miraron métodos numéricos? Estamos viéndolos. Perdón. Bueno, la pregunta es porque pues de pronto les estoy hablando en inglés, ¿cierto? O sea, si no saben de qué es Newton-Raphson y toda esa cuestión, pues es como difícil entender en el momento eso. Listo, pero si están viéndolo o ya lo están finalizando, pues saben de qué les hablo cuando les hablo de Newton-Raphson. Me imagino, ¿no? Sí lo miraron, ¿cierto? Claro, es lo básico. ¿Sí, no? Sí, señor. Vale. Ok. Bien, tenemos dentro de los sistemas en serie el sistema clase 3. Entonces, en el sistema clase 3, el objetivo es encontrar el diámetro de la tubería. ¿Listo? Como les comentaba, pues según los autores, ese es uno de los problemas más complicados que hay cuando es una tubería en serie, ¿no? Encontrar el diámetro de esa tubería, ¿no? Igual que en el clase 2, también se resuelve esto por método de iteración. ¿Listo? Entonces aquí hay que contemplar como 3 o 4 ecuaciones y al mismo tiempo irlas iterando, ir cambiando, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, encontramos que el diámetro de la tubería, lo que les decía, son verdaderos problemas de diseño, y ese diámetro de la tubería, para encontrarlo, normalmente pues se trabaja, o más bien, hacemos referencia en este caso es con problemas en los cuales
nos metemos, y son tubos que tienen solamente pérdidas por fricción, es decir, tubos rectos, ¿cierto? Profe, ¿y no se pueden resolver este sistema clase 3 cuando son dos tubos, cuando son con pérdidas menores? Sí, claro, se puede resolver, simplemente que es más complejo, ¿cierto? Un poco más complejo, pero por supuesto que se puede resolver, ¿listo? Sino que yo como baso la literatura en este libro de Robert L. Mott, que es de los más prácticos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, principalmente hace referencia a esta parte, pero sí, por supuesto que se puede resolver sin ningún inconveniente. Entonces, ya lo dije, el sistema clase 2 y el sistema clase 3 se resuelven por métodos de iteración, ¿ok? ¿Ya? Y aquí traigo a colación un ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí esto es un proceso de iteración, ¿cierto? Entonces, repito, el objetivo es encontrar un diámetro óptimo, ¿no? O aproximado, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo paramos? Paramos cuando, por ejemplo, la penúltima iteración, ¿cierto? Se acerca a la última. Vemos que la diferencia entre la penúltima y la última no es muy, la diferencia no es muy significativa con base en algún error que usted haya supuesto. Y entonces ahí decimos, no, listo, paremos ahí, suficiente con esto. ¿Listo? Entonces, miren, en este caso, por ejemplo, para empezar a hacer este proceso de iteración, se comienza, por ejemplo, yo la verdad no sé aquí con qué comenzaron, pero creo que se comienza aquí con un factor de fricción, ¿cierto? ¿Ya? Y ese factor de fricción, como ese va en las otras ecuaciones, una vez que usted dé un valor inicial, ya ese valor inicial ya me permite que todas las ecuaciones se vayan cuadrando, ¿cierto? Y al final, pues, yo pueda hacer la evaluación respectiva de estos diámetros y decir si paro aquí o continúo con iteraciones, ¿vale? También existe una posibilidad, ¿cierto? Cuando se trabaja solamente, cuando se quiere hallar el diámetro de una tubería, si la tubería solamente es una tubería recta, ¿cierto? Es decir, solamente se consideran pérdidas por fricción. Una ecuación que me puede simplificar estas iteraciones es la que ven ustedes en pantalla, ¿ya? Diámetro igual a lo que ven ustedes aquí, ¿cierto? Y con eso también pues se puede realizar esto mucho más rápido, ¿no? Repito, a veces uno le da miedo cuando mira todo ese poco de números ahí, pero eso no tiene ciencia, muchachos. Esto no tiene nada de ciencia, la verdad. Bien, una vez terminando la parte de tuberías en serie, vemos ya para finalizar el sistema de tuberías en paralelo, ¿cierto? Que al igual que el sistema de tuberías en serie clase 2 y clase 3, ¿no? Estos problemas se resuelven por iteración, ¿listo? Por iteración. Entonces, es importante, el método para resolver esto, pues se recomienda que lo que se debe conocer es el caudal total, ¿no? El caudal, si se acuerdan del gráfico que yo les mostré cuando era tuberías en paralelo, el caudal 1, ¿cierto? Es el caudal de entrada, es el caudal total, que es el mismo caudal 2 que hablábamos, ¿cierto? Se debe conocer ese caudal total, ¿no? Y se debe conocer, pues, algunas características del sistema de tuberías en paralelo, como por ejemplo el fluido, bueno, las propiedades como tal del fluido, ¿no? En fin, por ejemplo, ahí podría ser también las pérdidas que están dentro del sistema, ¿no? Algunos elementos para poder empezar a trabajar con esta mente. Entonces, miren, aquí va, eso es lo que me está pidiendo. Si debe encontrar, se debe conocer este caudal por lo menos, ¿cierto? Y algunas características de todo este sistema, el material con el que está hecho estos tubos, ¿cierto? Esas cositas. Y entonces, normalmente, ¿qué es lo que se pide cuando se habla de sistemas de tuberías en paralelo? Generalmente, ¿cierto? Lo que se solicita ahí es encontrar el caudal, ¿cierto? El caudal, ¿cierto? Que hay en cada uno de estos ramales, es decir, el QA, el QB, el QC, encontrar esos caudales, o también encontrar la caída de presión, ¿cierto? En cada uno de estos ramales, ¿no? En los ramales como tal, encontrar esa caída de presión. Esos son generalmente las incógnitas, ¿no?
que se solicita cuando usted quiera calcular sistemas en paralelo. ¿Listo? Bien, y pues la forma más sencilla y a la que ustedes se van a ver expuestos ya más adelante es, repito, el famoso método de Hardy-Cross. ¿Listo? No es más. ¿Listo? Entonces, para utilizar el método de Hardy-Cross, perdón, ¿no? Se recomienda, o el método exige, más bien, ¿no? Que las pérdidas de energía las coloque usted en términos de esta ecuación que vemos aquí. K por Q a la N. ¿Listo? Entonces, ¿qué es K? Pues es los coeficientes de resistencia, ¿cierto? Q es el caudal, ¿cierto? Y pides eso, que siempre esas pérdidas las coloquemos en términos de esta ecuación y listo. Listo, muchachos. Eso era como para hacer un recuento general, ¿no? De cómo normalmente pues uno se le mete a esta parte que tiene que ver con el diseño de tuberías. ¿Ok? ¿Sí les quedó más o menos la idea? Sí, señor. Bueno, listo. Por ahí está el compañero Joseph, que no lo veo. ¿No? Aquí estoy. Ah, Aquí estoy, profe. fechas, ¿no? Lo que habíamos cuadrado nosotros está en Classroom. Espero que lo hayan mirado, ¿cierto? ¿Aló? No. Sergio. ¿Sí? Ah, vale, vale, listo. Entonces, jóvenes, no siendo más, los talleres ya los tengo listos. Porfa, respecto a los talleres, sí les pido el favor, si puedo los subo hoy. No los he subido porque he querido que estén todos ya inscritos al grupo, para no dar ventajas, sino que todo el mundo comience igual. Pero sí les pido un favor, ¿vale? Empiecen a trabajarlo rápido porque no todos los ejercicios los pude sacar del mismo libro. Ahí hay ejercicios que me tocó sacarlos de diferentes partes, y hay algunos que me tocó inventarme algunos daticos. Entonces, si tienen problemas, por favor, me comunican, me llaman, ¿cierto? Me dicen, profe, pero aquí no falta algún dato, alguna vaina, porque les cuento que me tocó un poquito de trabajo, pues, ponerme a buscar estos ejercicios. No fue muy fácil porque no se consiguen así muchos solamente de clase 1. Pero hay en variedad, ¿cierto? Hay de todo, pero pues así de clase 1 son muy pocos los que hay. ¿Listo? Entonces, si ya ustedes están inscritos todos, entonces, si puedo, hoy mismo, a más tardar mañana, ustedes ya tienen esos ejercicios en su Classroom, en su hoja de Excel. Y listo, muchachos. Espero pues que les vaya bien con eso y vamos asegurando las noticas. ¿Ok? ¿Eso también entra para el parcial? Claro. Es que ahí se están preparando para el parcial. Es que el parcial va a ser un No, yo ejercicio digo de eso. lo que explicó hoy, ¿Cómo? que explicó hoy, lo de ahorita. Sí, pues esto es teoría, ¿no? Esto no tiene ciencia, sí, pero no tiene. ¿Tuviste algún problema ahí? No, pregúntame más. Sí, sí, Para pasar. sí. Listo, profe. Parte teórica, no creo que pase nada ahí. En la parte teórica puede entrar. Eso, chicos. Entonces, no siendo más, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Profe, de ejercicios para pues, poder desarrollar, se encuentra en el libro. Como dice, perdón, no le entendí bien. Ejercicios para poder desarrollar, para practicar, se puede encontrar en el libro. Sí, verá, ¿no? Yo les recomiendo, José, y para todos, les recomiendo que hagan otra vez el ejercicio que yo hice o que está en la presentación, que lo vuelvan a hacer ustedes, pero entendiéndolo, haciendo todas las partes, ¿ya? Les recomiendo que lo hagan y ahí van a aclarar las dudas. Todos los ejercicios clase 1 se los hace de la misma manera. ¿Estás bien, Samu? Entonces, que los hagan todos de la misma manera, ¿cierto? Es hallar pérdidas, todo ese cuento. Y cualquier cosa, pues me pregunta, José. Ah, vale, profe, muchas gracias. Vale, listo, no se preocupe.
¿Listo, chicos? Entonces, el próximo encuentro, ¿cuándo es? ¿El miércoles? ¿O el miércoles ya es con el examen, ¿no es cierto? Claro, Ahorita no me acuerdo. Vale, vale. Teórico, ¿no? El teórico, correcto. Ahí no se van a demorar. Recuerden, eso va a ser lo mismo, ¿no? Unos 10 minuticos, ¿listo? Y pare de contar. ¿Listo, chicos? Listo, pues. Bueno, cuídense, muchachos. Cuídense. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego, Ya nos profe. vemos. Chao, ¿no? Chao, que estén bien, muchachos.